Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución comunitaria para brindarle apoyo a esas familias muy humildes, afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Hay que apoyar esos esfuerzos comunitarios tan desprendidos de gente de cristianísima formación y hay que apoyarles. Avenida, no, ese es el de la Independencia. Este es 809-443-8010. El de la Avenida Independencia es el de los salesianos, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para usted poner su apoyo allí. Y los salesianos, entonces, brindarle su enseñanza, su formación a jóvenes que están en alto riesgo de ser atrapados por la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hemos visto un esfuerzo del Banco de Reservas que está muy bien en Nueva York, porque los dominicanos que están en Estados Unidos, principalmente en Nueva York o en Massachusetts o New Jersey, esos estados cercanos también, y en Florida, pero en Nueva York y en Massachusetts. Bueno que sea el Banco de Reserva, porque esta gente han sido timados muchas veces por gente que vale, pinta como dicen pajaritos en el aire. Y aquella gente ingenua, falta de asesoría, son víctimas de muchísimos desarrolladores de proyectos que son unos delincuentes y a cada rato tenemos esos casos, como se dice en la prensa y en la sociedad dominicana, donde salen familias y mucha gente que se siente burlado y timado por delincuentes que van a proponerles negocios a los de la diáspora. Entonces el Banco de Reserva, que es una institución del Estado, no puede ir a engañar gente allí. Quiere decir que le brinde esa garantía y eso está muy bien. Al banco dice que le ha ido muy bien y han hecho unas ventas enormes de viviendas, más de 500 viviendas solo ahí en Nueva York, van a Massachusetts también. Entonces eso es acercar a Dominicana, los medios dominicanos, acercárselo a esa gente allí que están trabajando y que producen dinero y todos tienen el interés de adquirir una vivienda aquí en el país o un local comercial, lo que fuere, porque hay gente que viene de allá y sigue trabajando aquí o le pone un negocio a un familiar, etcétera. Entonces, eso es una política muy buena del Banco de Reserva que hay que felicitarlo, porque le da garantía a aquella gente, repito, que ha sido tantas veces víctima de esos
forajidos que andan haciendo negocio y engañando gente, no haciendo negocio, engañando a las personas. Entonces el banco, repito, es una garantía. Y eso está bien. Que el Banco de Reserva siga haciendo eso en Puerto Rico, si lo ve en Miami, donde sea, porque además favorece a los desarrolladores dominicanos que no tienen que ir a hacer su venta ellos allá. Bueno, pueden acompañar al banco, pero el banco lleva los proyectos. Y es seguro porque el banco no se va a meter, como se dice, en negocios ilícitos. Y va a ser la cosa bien hecha y se van a beneficiar a aquella gente porque es un negocio confiable. Y eso está bien. Hay que saludar ese esfuerzo del Banco de Reserva. Muy bien. Entonces el Ministerio Público, señores, va a apelar un fallo que ha dejado un mal sabor. Indiscutiblemente la sociedad nacional se ve impactada con el caso del joven Pumarol, que se ha declarado una persona que tiene problemas psíquicos, mentales. Entonces, ese joven cometió un crimen gravísimo, alevosísimo. Bueno, tal vez no con alevosía, pero como se dice, pero fue un crimen que consternó a todo el mundo en el país porque asesinó a una dama de 70 años o más. Y a varios vecinos heridos, apuñalados, todo eso fue un desastre ahí en el Naco. Entonces, uno sabe que es un caso muy delicado, duro para la familia, duro para las víctimas, porque los familiares también saben que el joven está enfermo. Desde luego, no estaba en un manicomio, ni estaba en una clínica de tratamiento psiquiátrico, estaba en su casa. Entonces algún control tenían del joven, del muchacho. Pero bien, uno no es juez. El juez Timoteo Peguero, creo que así que se llama, del 7º juzgado de instrucción, dio un fallo que primero el abogado de la defensa, Miguelito Valerio, no quedó conforme, ni los familiares de las víctimas. Y el Ministerio Público dijo que va a apelar porque ese no al lugar que ha declarado el juez, que el juez parece que, dicen ellos, que no tomó todas las pruebas que ellos llevaron y las motivaciones que puso el Ministerio Público para que fuera juzgado con más severidad. Entonces el joven fue declarado no al lugar, una especie de, bueno, no culpabilidad o de inimputabilidad, porque el tipo tenía problemas psiquiátricos. Y la verdad que yo viendo el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo un caso muy grave que fue el de un fans que mató a John Lennon. Un hombre que le pidió a John Lennon un autógrafo y John Lennon se para y le firma un autógrafo, un disco o algo así. Oye, el tipo jala un arma y le da varios balazos por la espalda a quien le acaba de firmar un autógrafo. Es decir, a su admirado artista, que era John Lennon. Y hay que ver aquella figura de John Lennon. Este señor, yo no sé si eso es el síndrome de Stendhal, que nosotros dijimos aquí también, todo, pero sin embargo a ese señor que asesinó a John Lennon, se presentaron en la corte defensa de que ese tipo estaba loco, que tenía problemas psiquiátricos, pero aún así yo creo que le cantaron cadena perpetua. Y el tipo ha luchado por conseguir la libertad y no se la conceden. Es decir, eso es una actitud que cualquiera puede pensar que ese es un loco, el que mató a John Lennon, porque un hombre como John Lennon, que no lo podía matar nadie, porque eso era un hombre de paz. Tal vez más fácil lo mataba el sistema, porque el tipo era demasiado comunicativo con las personas, transmitiendo mensajes de paz y criticando el sistema, etcétera, etcétera.
Pero el que lo mató, la defensa de él alegaba que él estaba loco, pero aún así le cantaron cadena perpetua, repito, en Estados Unidos. Entonces, pasa también con ese síndrome de Stendhal, síndrome del turista, como le llaman. Es decir, esa deformación psíquica o psicosomática, qué sé yo, como dicen los psicólogos, psiquiatras, de que un elemento de esto le da una taquicardia o le da una emoción, demasiada emoción, ver una obra de arte. Y el tipo ataca la obra de arte, que incluso ataca al artista, diríamos, en lenguaje, en sentido figurado, porque el artista hace siglos que murió también. Pero está su obra, por ejemplo, dígame usted, Las Meninas, ese cuadro de Velázquez enorme que está en el Prado, eso está súper vigilado allí. Y tienen unos sensores que usted no se puede pasar ni acercar ahí porque inmediatamente viene una alarma. Porque hay una serie uno le llama locos. Esos que tienen el síndrome de Stendhal y van y destruyen una obra de arte de esta, ¿cómo se llama? La Gioconda de Da Vinci. Y se la han atacado varias veces y hasta se la han robado, pero robársela es otra cosa. La atacan y le tiran pintura o le dan un golpe, un martillazo y dañan las pinturas. O las obras de arte, puede ser también una escultura. Y entonces esa gente, ¿qué hacen con esa gente? Porque muchas veces lo declaran loco, pero eso le han llamado el síndrome de Stendhal. Es una cosa complicada, la justicia, no sé, los jueces tienen sus conocimientos, como dicen, y deben conocer perfectamente el código para tratar esos casos en juicio. Pero ese juez Timoteo, vamos a ver cómo queda en apelación eso, porque va a apelar la familia de las víctimas y va a apelar el Ministerio Público. Pero la verdad que es un fallo que ha dejado un mal sabor, la gente se siente mal. Hay que entender, los familiares dicen que ellos lo van a mandar a un cuidado especial, pero aquí no hay, aquí parece que no hay hospitales psiquiátricos funcionando, porque antes una persona que estuviera en esas condiciones lo mandaban al manicomio. Pero parece que hay tantos medicamentos que aquí están los locos, o los que están con problemas mentales, y entonces lo tranquilizan, como se dice, porque antes había unos locos rabiosos. Yo me acuerdo, nosotros muchachos molestábamos mucho a los locos, pero habían unos locos que tiraban unas piedras, pero ay Dios mío, pero si alcanzaban una gente, a cualquiera que le dieran una pedrada, al que Eliseo le daba una pedrada lo mataba, porque es que Eliseo era muy fuerte. Yo me acuerdo ese joven que había loco en Villa González, y Neo, pero Neo era tranquilo. Neo era un loco, el pobre, muy tranquilo. Y siempre hablaba solo. Caminaba muchísimo, porque los locos, eso sí es verdad, que caminan mucho y no le da hambre, caminan como locos, como se dice. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Pero el cuerpo humano, la mente es terrible, es muy lamentable esos casos también. A cualquiera le puede pasar eso, ¿eh? Eso es muy, muy peligroso. Bueno, entonces, ese problema de la guerra, cuántas cosas van sucediendo, Dios mío. Yo soy de los que creo que Donald Trump, en esto, como se ha dicho, se ha dado un tiro en el pie con esta guerra, porque esa es una guerra que él pudo haberle evitado a Estados Unidos. Porque primero las negociaciones, vamos a suponer que las negociaciones no dieran resultado. Obama hizo un plan de paz con la gente de Irán y se comprometían ellos a que no iban a seguir el programa nuclear y que le iban a devolver unos 10.000 millones de dólares que habían retenido, que le habían embargado los bancos norteamericanos. Obama le devolvió el dinero. Y fue un acuerdo que no pudo prosperar porque entonces vino el cambio de gobierno y Trump desbarató lo que se había hecho. Dejó a los europeos, a rusos y a chinos, lo dejó en el aire.
Se cayó el acuerdo, Irán siguió con su programa, tratando de mejorar sus armas y hacerlas más letales y de mayor alcance. Bien. Estados Unidos con Trump se le ha señalado que se dejó arrastrar por Israel a esa guerra, y tal vez yo creo que sí. O él le diría a los judíos, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la guerra de 12 días, porque Irán no va a soportar otro ataque así. Esto es un asunto de una semana o dos, ellos se rendirán, pedirán que vayamos a la paz. Pero resulta que no ha sido así, porque es una zona que ellos, los iraníes, saben la delicadeza que hay en esa zona, que nada más no es petróleo, porque como bien han señalado algunos, y el agua. Allá hay unas plantas enormes desalinizadoras, porque ahí no hay agua dulce por parte. Eso es con agua desalinizada. Pero esas plantas son enormes y necesitan muchísima energía. Es decir, el problema ahí no es solamente de sacar el petróleo y el gas, sino el agua. El agua es un factor también limitante en esa zona. Pero también las conexiones satelitales, cables y cosas de esos, submarinos que hay por ahí. Imagínense que Irán rompa aquello, corte aquello. Esa zona se queda apagada. Pero toda la tecnología que hay ahí para sacar esos combustibles y esos hidrocarburos, eso se afecta a todo. Pero más, no solamente, pero y los fertilizantes, como hemos dicho, solamente fertilizantes y plaguicidas que se fabrican ahí en esas empresas petroquímicas, que son derivados de la urea y todos esos productos son derivados de ahí, pero sin urea no hay nitrogenados. Y eso es muy complicado, y amoníaco, eso es complicado, esos fertilizantes para Estados Unidos y para el mundo. Los grandes productores, como decíamos ayer, Ucrania, Rusia y todo el mundo, eso es vitalísimo, los fertilizantes, porque sin comida, óigame, no podemos vivir en este mundo, así de simple. Entonces esa sensibilidad de esa zona, parece que Donald Trump no lo quiso tomar en cuenta y diría, yo le saco músculo, esta gente se van a rendir. ¿Cómo se evitaba la guerra? Digo yo. Si yo estoy al lado de Donald Trump, le digo, mira Donald, vamos a hacer lo siguiente. No te dejes arrastrar por Israel, porque Israel lo que podemos hacer es que Israel le dé vejiga a ellos, como se dice vulgarmente. Israel que mantenga su guerra con Hezbollah, borren el Líbano, borren a Irán. Nosotros estamos para proteger y ayudarle. La inteligencia, las armas, se las facilitamos, muy bien. Pero Israel que ataque. Israel que haga su guerra como siempre ha sido, porque los gobernantes norteamericanos nunca se involucraron en la guerra de Israel, a menos que fuera con apoyo logístico. La inteligencia, las informaciones satelitales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que yo pienso que tenía que hacer Donald Trump? Mira, Rusia y China, ustedes son los dos socios más importantes de Irán. No me interesan los negocios con ustedes. China, mira, vamos a cerrar negocios, tú tienes unos aranceles de 150% a Rusia, igual a ti, Putin. Si siguen asistiendo a Irán y Irán no se resiste a las armas nucleares, a que se le inspeccionen, entonces Estados Unidos le pone sanciones a ustedes que son el soporte de ellos. ¿Qué pasa? China y India que sacan el combustible de ahí, de la zona del Golfo, si no hacen negocio con Estados Unidos, ¿para qué van a comprar petróleo? China, si Estados Unidos no le compra, la compra de petróleo desciende inmediatamente. O China le dice a Irán, mira, vamos a resolver este problema, porque nosotros no podemos tener una tensión todo el tiempo porque el globo no puede resistir eso. Usted no puede tener esas armas porque ustedes tienen un problema con Israel, que quieren destruir a Israel y borrar a Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos a Estados Unidos porque es un socio importante. Pero Trump no quiso jugar a esa diplomacia, que Estados Unidos tiene mecanismos para que Rusia y China se rindan, e India. Japón se llevaba de lo que dijera Estados Unidos. A Irán, mira, no te vamos a comprar el petróleo a ti.
¿Se lo vamos a comprar por otro lado o se lo vamos a comprar a Rusia? Pero le vamos a poner sanciones, Estados Unidos sanciones a esos tres grandes. Y yo estoy seguro que esa guerra se evitaba. Porque esa siempre ha sido la política de Estados Unidos con respecto a esas grandes potencias, porque no se va a ir a las armas con China o con Rusia. Pero ¿qué hace Rusia? Está jugando ahí su carta, pasándole informaciones de inteligencia, y Donald Trump, que defiende tanto a Putin, que quiso rendir a Ucrania, y no solo rendir a Ucrania, sino pelear con Europa y la OTAN. Mírenlo ahí el resultado ahora. Ahora dice que la OTAN no sirve, que él se va, que se largue de ahí, él se va a tener que ir, porque ya Europa no cuenta con Donald Trump. Ya los europeos saben que tienen que formar su propia defensa y tener ahí a Ucrania como contrapeso a esa Rusia que ya esa Ucrania le sirve de freno ahí o de antemural a Europa. Ese ejército de Ucrania fortalecido, bien armado, Europa sabe que Rusia tiene que vencer primero ese paso. Entonces, a la hora que Alemania se administre con sus armamentos y se convierta en la nueva potencia de Europa militar, Rusia se calma, se tranquiliza. Porque fue lo que dijimos nosotros aquí cuando le preguntaron a Loris May. Loris May, ¿para qué sirve la OTAN? Para tener a los americanos aquí, a los rusos allá y tener a los alemanes quietos. Si los alemanes se inquietan, no hay, como dicen, se acaba el rusismo. Y Europa toma su propia defensa porque Donald Trump es un dinamitero y lo dijimos nosotros aquí, ya eso está dinamitado, el rompimiento viene, Europa tendrá que hasta las bases norteamericanas sacarlas, Ramstein y todas esas bases. Lárguese Donald Trump, que usted, porque solamente con el caso de Groenlandia, eso era un enfrentamiento directo a Dinamarca, que es un país pequeño, pero un país de la OTAN. Entonces, esos desafíos, ese ninguneo, como se dice, o ninguneado de Donald Trump con Europa y con la OTAN, ya no caben. Entonces, miren cómo anda. Un rompimiento que no es más que fortalecer a los propios enemigos de Estados Unidos, porque los enemigos de Estados Unidos no eran los europeos. Se supone que las armas de Estados Unidos van en contra de Irán, Rusia, China y Corea del Norte, que son los 4 enemigos jurados contra los Estados Unidos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Desde las primeras medidas del trumpismo en Washington dijimos nosotros, eso es
un verdadero manicomio que hay allí de geopolítica y de política, porque es que el presidente Donald Trump, su política internacional ha sido un desacierto total, decíamos nosotros, al principio, por el comportamiento pro-Putin, pro-Rusia, y ese comportamiento anti-europeo. Bueno, hoy ya se ve el rompimiento. Incluso la OTAN europea, que habrá que decirle así, ya retiró sus soldados de Irak. Todos los soldados fueron retirados de Irak. Oigan cómo es que están las relaciones de Estados Unidos con Europa. Pero los Estados Unidos de Donald Trump, porque esa Europa siempre se ha mantenido bien con Estados Unidos. Pero Estados Unidos, el señor Donald Trump, yo no sé si pensando que Putin es verdad que es amigo de él, pero eso es un enemigo jurado de Estados Unidos, y esa es la razón de ser de esa guerra fría y de todas esas tensiones Rusia y China. Porque para eso que son las armas de Estados Unidos, no son para atacar a Gran Bretaña, ni para atacar a Francia, ni a Alemania, hemos dicho nosotros, ni a Holanda, ni a España. Porque sus bases, donde están precisamente en Europa, las bases norteamericanas, o están en Rusia, o en China. ¿Dónde que están las bases norteamericanas? En Japón, en Australia, en Corea del Sur, incluso en Kosovo tienen una, ahí en el Caspio, para vigilar a los rusos y cuidar sus instalaciones petroleras que tienen los norteamericanos ahí en el Caspio, en el mar Caspio. Entonces, la política de Donald Trump es incomprensible. Y fíjense si es darse un tiro en el pie y no conocer lo que estaba pasando. Que ahora le quita las sanciones, no solamente a Rusia, para que venda petróleo, sabiendo la crisis que hay, sino que el propio Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, es decir, el jefe de Hacienda en Estados Unidos, están planteando liberar a Irán, oígase, con el que están peleando, liberarlo de sanciones para que siga vendiendo petróleo, es decir, para que mantenga el Golfo abierto. Pero ¿y qué ilogicidad son estas cosas? Eso es una absurdidad, uno no entiende esta guerra. Entonces, ¿para qué esta guerra? ¿Para complacer a Israel? No debió. Era mejor seguir dándole apoyo a Israel, apoyo logístico, y que Israel siga su guerra, excelente. Y que le destruya a ellos lo que tenga que destruirle a los iraníes. Pero ahora está el problema complicado, porque el problema no es para Trump. A él le importa que a nosotros compremos petróleo. Hoy nos subieron la gasolina a 10 pesos y vamos a hablar de eso. El problema es que en Estados Unidos ya eso se está reflejando con costo alto, petróleo a $100 o más de $100, el petróleo de Texas. Y eso es un problema que va a complicarle la vida a la economía norteamericana. Y lo sabe Donald Trump. Entonces, Irán, no hay duda que también está sufriendo, porque es un país que no puede mantener una guerra con Estados Unidos. Está ahí porque sabe las debilidades que hay en la zona. Se agarra de la... Me atacan, yo ataco a los pequeños que están al lado mío, que son intereses clarísimos para Occidente. Lo saben, los iraníes saben eso. Tonto. Si le dan un vejigazo a Qatar, como se dice, o a Omán, o a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, qué sé yo, a Kuwait, si ellos atacan ahí, saben que hacen daño a Arabia Saudita. Esas plantas desalinizadoras, imagínense que le peguen unos misiles a eso. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí hay 60 millones de gente en esos Emiratos y en Arabia Saudita, 60 millones de gente, de seres humanos sin agua. Una cosa que nada más es arena y temperatura de 40 a 45 grados. Se muere la gente de sed y de calor. Ni aire acondicionado ni nada. ¿Cómo se va a operar aquello? ¿Cómo va a operar la industria sin agua? Es decir, todos esos riesgos tenían que saber para dónde era que iba esa guerra, dónde podía derivar. Entonces Donald Trump propone la Alianza para la Paz. Y miren por dónde anda esta guerra. Entonces quería involucrar a los europeos dicen, no, ahora en ese entierro nosotros no tenemos ni vela. ¿Por qué? Porque usted nos ninguneó a nosotros cuando le dijimos, mira, hay que defender a Ucrania, porque el problema de nosotros es Rusia.
Ah, no, ustedes tienen problemas con Putin, yo no, porque Putin es mi amigo. Ah, pues coja amistad, mire dónde está ahora Putin, mandándole todo el avituallamiento, ellos y los chinos, a Irán. ¿Quién es amigo de quién? Estados Unidos sí tenía mecanismos de sanciones económicas, no solo a Irán, porque Irán ya estaba aislado, pero a China y a Rusia y a India, que son los que sustentan esa compra. Y la tecnología que usa Irán la sustentan ellos. E Irán sustentándole a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y Trump aplaudiendo a Irán ahí. Coge pela ahora. Ahora está preocupado con el mismo Irán. Pero ese fue el que le suministró las armas contra Ucrania. Y el gordito de Corea, tan aplaudido por el señor Trump también, ¿dónde terminó? Dinamitando la OTAN, peleando con Europa, ahora pidiéndole a Europa que le apoye. Por suerte, Inglaterra, que sigue siendo la madre patria, le está facilitando la base de Diego García para esos aviones grandes que se tienen ahí, esos bombarderos B-1 y qué sé yo, y los Steel, para entonces aplicar bombardeos especiales con esos aviones súper grandes que tiene Estados Unidos de la base de Diego García en el Índico, a atacar a Irán. La suerte que Gran Bretaña le está brindando el apoyo. Pero ha dicho de todo de los europeos. Ojalá salga bien librado de esto, que yo lo dudo ya, porque eso no está bien. Esa guerra cada día se va a complicar más. Bueno, entonces, vamos a ver las medidas del gobierno. El gobierno ha dicho que está blindado, dice el ministro de Hacienda, que ante esa crisis, que el país está bien, que no nos debemos como preocupar, que van a aplicar 15,000 millones de pesos que pueden ser rodados de cuentas en el presupuesto, que el gobierno tiene 300,000 millones de pesos guardados en el Banco de Reserva y el Banco Central, pero venga acá. Y el país entonces exigiendo que le arreglen 7 puentes a la provincia de Payá. ¿Y qué ha pasado? Y el gobierno forrado de dinero, ahora para el subsidio. Entonces, vienen y se nos dicen cosas como que, bueno, los más vulnerables le vamos a dar un subsidio para que pasen la situación crítica en la que está. A los productores agropecuarios 1,000 millones de pesos para fertilizantes y los plaguicidas. Y esos 10 billetes que le cargan al gasoil para los tractores y las maquinarias que se van a utilizar. ¿Quién va a pagar aquí? ¿Usted cree que ustedes van a evitar que suban los precios de los productos, de los alimentos? Van a subir los alimentos, porque 10 pesos en el gasoil, eso es y 5 son 15 billetes que llevan en el galón. Entonces, la semana que viene, si le tienen que poner 10 más, dígame usted si la producción agropecuaria está garantizada, como dice el señor Magín Díaz. Entonces, Magín, que vive, como se dice, haciendo, diríamos, alarde de agradecimiento, haciendo constancia de agradecimiento ante el abinaderismo y el PRMismo, como agradecido por ese trato que le han dado. El hombre parece que quiere, como dice, quedar bien y quiere lucírsela, Magín, y Magín ha puesto la cosa con un optimismo que todo va bien, aunque estemos dentro de una situación mal, no vamos tan mal. Es decir, aquí va a haber comida porque nosotros estamos dándole un apoyo de 1,000 millones de pesos de fertilizantes. Repito, ¿usted cree que con eso es? Yo pienso que tal vez sería más conveniente que el gobierno baje las tasas de préstamo a los productores. Tal vez eso universaliza más, porque el Banco Agrícola que le presta a medianos y a grandes y a pequeños, pero básicamente a grandes y medianos y a pequeños y medianos. Si le bajan la tasa y el gobierno subsidia las tasas, la gente va a producir con mejor competitividad o con mejor productividad, o puede paliar un poco la situación,
Pero 1.000 millones de pesos en fertilizantes, díganme usted, ¿quiénes son los que usan? Fertilizantes, el arroz se lleva eso nada más, el cultivo del arroz. Entonces, 1.000 millones de pesos, eso no es dinero para un sector agropecuario tan exigente. Tal vez pienso que es mejor subsidiar las tasas de interés de los préstamos del Banco Agrícola, por un lado. El mismo Banco de Reserva podría también, no es que vaya a la quiebra con eso, pero el banco podría ayudar al gobierno a que los préstamos que tiene garantizados puedan ser reducidas las tasas y que los productores vayan un poco más cómodos. Eso podría tal vez ser, pienso yo, podría ser más conveniente que anunciar que vamos a pagar 1.000 millones de pesos de fertilizantes, porque el problema no es de fertilizantes nada más, es que el problema es de plaguicidas también. Y el problema es de preparación de tierra, y el problema es de semilla, el problema es de siembra, el problema es de cosecha. O sea, hay una serie de cosas que se necesitan, y eso influye en el precio de todo, porque no solamente son los combustibles, es que los fletes también suben. Los fletes para traer esos productos, por ejemplo los plaguicidas, esos no se fabrican aquí, vienen de fuera y tienen que pagar fletes y tienen que pagar las alzas que traen ya de por sí, por la misma situación internacional de las industrias internacionales o las multinacionales. Eso como quiera, eso va a faltar dinero para eso, o se llevaría todo el dinero del mundo. Repito, yo creo que bajando las tasas de interés en el Banco Agrícola y la misma banca comercial, principalmente el Banco de Reserva, otros bancos que hayan facilitado préstamos a productores, que esos préstamos también pueda el gobierno pagar algunos subsidios, unas compensaciones que lo puede hacer, porque por ejemplo la pignoración de arroz. El gobierno en la pignoración paga el seguro de almacenamiento de la pignoración, paga el costo capital también de esas operaciones financieras, paga el almacenamiento del producto. Es decir, con esas tres condiciones que vamos a llamarle de subsidio indirecto, el gobierno ha resuelto un problema serísimo. No este, sino todos los gobiernos que han cumplido con el programa de pignoración, para que haya una estabilidad en la producción arrocera del país, y estamos produciendo un salto de 8 millones de quintales por año a 14 millones de quintales de arroz, gracias a ese programa de pignoración subsidiado por el gobierno. Pero el gobierno con eso lo que garantiza es que el productor siembre y sepa cómo va a vender el producto, y él sabe lo que se va a ganar. Entonces, a veces hay programas que son así generalizados, universalizados, y dan mejores beneficios que eso focalizado directamente. Y yo creo que en este caso tal vez lo ideal sería bajar las tasas, o unas tasas preferenciales para los productores en ciertos cultivos, no tiene que ser en todos. Por ejemplo, la caña de azúcar, bueno, los azucareros tienen muchas ventajas porque tienen un mercado protegido y ellos venden por debajo, o mejor dicho, venden por encima del precio del mercado internacional. En el mercado local quiere decir que a esa gente usted no tiene que darle apoyo. Ellos tienen su propio apoyo y tienen una cuota preferencial que le compra Estados Unidos a mejores precios que como venden ellos al mercado internacional. Entonces es un cultivo que usted no tiene que darle apoyo. Por ejemplo, usted tiene el cacao, el café, usted tiene el arroz, los plátanos y eso, o los avícolas y porcícolas. Esos son alimentos, la leche, que son alimentos fundamentales,
usted le pueda dar esos apoyos que yo estoy diciendo. Porque esa gente todos se manejan con bancos, con los créditos de los bancos, del banco agrícola o de los bancos privados. Yo pienso que tal vez eso sería más efectivo que comenzar a disponer de miles de millones de pesos en pagos directos a los productores. Pero eso soy yo, que no soy nada en el sector agropecuario ahora mismo. Pero vamos a ver, porque hay otros, el gobierno anunció más planes. Sin embargo, repito, hoy ya le aumentaron 10 pesos a la gasolina y al gasoil. Y eso es muy fuerte. 10 pesos es mucho, pues ya van 5 de la semana pasada, más 10 ahora son 15, y esa guerra no va a terminar por ahora, lo que quiere decir que la semana que viene se cargan 5 o 10 pesos más, porque eso va a seguir complicándose allí, a menos que Donald Trump decida parar la guerra. Porque ya prácticamente esa guerra, con esa decisión del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, de liberar al propio Irán, de que puede exportar su petróleo. Pero eso no es una rendición, pero es un permiso que prácticamente es como para que la guerra se pare. Porque dándole vitalidad al régimen iraní. Si el comercio, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, perdón, de Hacienda, del Tesoro, le autoriza a vender el petróleo a Irán, entonces, ¿qué es lo que hay? Esa guerra hay que detenerla. Me imagino que sería una excusa para Donald Trump parar esa guerra, porque no va a ser conveniente para nadie, como va la situación ahora. Entonces, dice Magín que estamos blindados, porque han identificado esos 15,000 millones de pesos, que el Banco de Reserva, el Banco Central, tiene 16,000 millones de dólares en divisas, muy bien. Pero que sepa que la bomba de agua y los tractores y la electricidad en las fincas cuesta dinero. Entonces hay que buscar la vía de que con esos dineros que se tienen disponibles para ayudar a los productores, eso tienen que anunciar cosas que vayan más universales, como estoy diciendo. Pero el señor Magín quiere hacer constancia de gratitud en esos altares del PRMismo y del abinaderismo, y dice que estamos blindados y que todo pasará muy bien. Mientras tanto ya tenemos 15 pesos en el galón de las gasolinas y del gasoil. Mire, don Magín, el que moja arroz con una bomba dice, o el que moja su aguacate y el que irriga sus naranjos o sus limones, eso tiene el griterío. O el que irriga su plátano. Usted se imagina que el plátano salte del 27 y 24 y 28 que está en los supermercados, tenga que saltar a 30 o a 35. Imagínense a cómo le va a llegar ese plátano a la gente. O las carnes. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, doña Ligia Bonetti fue a Nueva York a dictar una conferencia, creo, un foro sobre liderazgo. Ella habló del liderazgo responsable, el liderazgo que tiene que ser inteligente, que tenga propuesta, que proponga, o sea, una mentalidad de progreso, prudente, y eso está muy bien, y es lo correcto, que el liderazgo sea así. Y yo, sabiendo uno que este es un país sumamente complicado, porque no es que la gente es mala, ni buena, ni nada de esas cosas, no se puede ver así, sino mal informada. Y se le deforman las informaciones, y aquí los políticos, por ejemplo, usted encontraba el liderazgo de Hipólito Mejía, un liderazgo güero. Imagínese usted, ahí el progreso no existe. Es decir, esos son unos hoyos, esos elevados y todas esas cosas. Pero ¿qué pasaba? Que ese liderazgo con eso hacía una especie de mofa de el liderazgo, por ejemplo, que quería levantar un Leonel Fernández, que Leonel Fernández comenzó a mandar las computadoras a las escuelas, a que se desarrollara el internet. Sin embargo, era objeto de burla, se mofaba ese partido de oposición en ese momento y ese líder. Y eso era un constante relajo y la gente aplaudía eso de tal forma que ese liderazgo ganó las elecciones del 2000 y tenía las elecciones del 2012 ganadas después de un gobierno antiejemplar, señores, un gobierno como fue el de Hipólito Mejía, que hasta sus propios compañeros no lo querían en la patana, como decía. Yo me acuerdo cuando Miguel Vargas fue candidato en el 2008. A Hipólito que no se monte en esta patana porque nos mata su imagen. Oigan cómo era. Y en el 2012 ese liderazgo, señores, tenía las elecciones ganadas. Es decir, el pueblo valora poco. Eso que dijo la señora, de mucho acierto, porque los liderazgos, fíjense, a Leonel Fernández se le mofaban cuando hablaba de que veía un desarrollo en el país porque la gente tenía más lavadora, tenía nevera, tenía estufa, y eso se reían de ese caballero. Y hoy usted ve los noticiarios y la gente se queja de la comunidad más remota, se queja que no tienen agua para lavar la ropa porque tienen una lavadorita. En comunidades remotas, repito. Fíjense cómo se mofaban de ese liderazgo que comenzó a llevar las computadoras a las escuelas y se burlaban de las computadoras. Hoy, señor, el mundo es como lo vio Leonel Fernández y lo promovió, los centros aquellos centros de formación de jóvenes en los campos y por todos los lados, los centros de informática. Y luego fíjense cómo vino el ITLAS y vino el Community College de San Luis. Y las universidades, y crecida y todo. Entonces, como que se dieron cuenta que Leonel era un líder moderno, que tenía una visión de progreso y que era un líder con perspectiva de una reconstrucción nacional, como pasó aquí en el 2004. Yo creo que doña Ligia tiene razón. Ella no le va a poner nombre y apellido a quienes son, pero una representación de ese liderazgo moderno, hay que decirlo responsablemente, se llama Leonel Fernández, que tuvo la visión
de que el país pusiera su interés en esas líneas cibernéticas, en el internet y en todas esas áreas de progreso y de avance, porque eso es lo que hay. Y uno, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros los viejos no sabíamos usar el WhatsApp, tenemos que aprender a usar el WhatsApp. Y los jóvenes son los que saben de eso, pero también los viejos tenemos que aprender. Y hoy, miren dónde está el país con su avance en esa área tan importante para el desarrollo de los pueblos. Entonces, antes era farse, dijo Leonel Fernández cuando citaba las estufas y las neveras y los avances, ¿cómo se llaman estos? Los inversores incluso. Pero así son estos pueblos. Bueno, no sé cómo el gobierno, siempre los gobiernos antes, los gobiernos hacían publicidad de las obras que hacían los gobiernos. Aquí, los gobiernos del PLD hicieron obras con sus préstamos y solo hacían mención de sus obras y la promocionaban la que hacían, aunque fuera con préstamo. Balaguer promocionaba las obras que hacía. Ahora, la que hacía el sector privado, el presidente iba, lo invitaban a la inauguración y bien. Y esa obra era un mérito del sector privado. Pero ahora no, ahora el gobierno se echa el éxito de otros, se lo coge el gobierno para sí y hace promoción de ellos. Verbigracia es el caso de Manzanillo y Montecristi. El gobierno presenta eso como si fuera de ellos, el programa de construcción de 840 megavatios, pero eso lo Vicini y los Santana Bonetti, que se ha lanzado a hacer allí en Manzanillo un complejo eléctrico de 840 megavatios. Eso vale 3 o 4 mil millones de dólares, debe costar lo menos con la línea de transmisión, que la financiaron ellos, aunque yo creo que eso tendrá que devolverlo al Estado, porque la transmisión queda en manos del Estado. Pero esa inversión es el sector privado que ha hecho eso, no es el gobierno ahora. Por ejemplo, Danilo Medina, su gobierno hizo, Catalina podía promover esa obra como una obra hecha por el Estado. Pero el Estado, cuando construye, es lo que le da mérito para usted celebrar esa obra, la desarrolló usted. Pero si es el sector privado que la ha desarrollado, usted, claro, le queda, por ejemplo, el estímulo, la facilitación, como es el caso de Pedernales. En algunos casos creo que el gobierno ha asumido la construcción de algunos hoteles, cosa que está muy bien. Ese proyecto se puede decir que es un proyecto del gobierno del presidente Luis Abinader, porque la mayoría de las obras y de las inversiones que se han hecho allí la ha estado haciendo el gobierno. Esa es la pura verdad. Pero Manzanillo Power, eso, el gobierno no ha puesto nada allí. Esa inversión, esa construcción la asume el sector privado. El gobierno sí tiene una política dadivosa, que yo digo lo siguiente: yo dudo que el PRM pueda perder las elecciones aquí, porque es que el gobierno está regalando todos los bienes públicos, los títulos definitivos, todos los solares, viviendas, el Estado lo está regalando en el PRM y el presidente Abinader. Y pensiones, bonos, bono luz, bonos escolares, dinero de pensiones para empleos, y todo lo está dando el gobierno. Y con ese nivel dadivoso de repartir los bienes públicos, darlo, yo dudo que la oposición pueda ganarle unas elecciones aquí al PRM. Lo dudo, porque es que es una política de patrimonialización, como se dice, de patrimoniar el Estado, para entregarlo incluso a gente que lo ha tomado los bienes por vía ilegal, invasores, y le dan título definitivo. ¿Para dónde que vamos? La oposición que sepa que si no hace una aclaración de eso, o si no le hace un señalamiento claro a esa política de entrega del patrimonio público, de patrimonializar el Estado, eso es una garantía de que el triunfo del PRM será difícil evitarlo en el 2028,
porque la gente agradece esas bondades, vamos a llamarle así. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castí, Las pretensiones utópicas de las palabras y la ruda respuesta de los hechos. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.